estamos de regreso, listos ya para dar inicio a la primera entrevista de la mañana. Hoy en nuestro segmento legal nos acompaña el doctor José Cárdenas Chamaná. Él es abogado, ustedes lo conocen, siempre nos viene acompañando en este espacio tan interesante. Hoy vamos a hablar de un tema básico: cómo acceder a la justicia si no se cuentan con recursos económicos. Atentos también a nuestra línea WhatsApp si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran compartir con nosotros. Nuestra línea WhatsApp está ahí lista para recibir tus consultas, 913-162653. Así es que ya lo saben, amigos, atentos por esta línea, y estamos listos para darle la bienvenida a nuestro especialista, el doctor José Cárdenas Chamaná. ¿Cómo está, doctor? Feliz viernes, bienvenido a su casa. Gracias, Fiorelita, amigos televidentes, que es grato saber que estamos comunicados con ellos. Vamos a tratar un tema muy interesante porque tiene que ver con eso que siempre pregonamos y llamamos: queremos justicia, justicia. Sin embargo, la justicia, ¿cómo se materializa en la práctica cuando tenemos por un lado el Poder Judicial, el usuario litigante que tiene necesidad de justicia, y un intermedio, un espacio intermedio que se llama el acceso mismo a la justicia y los procedimientos durante los cuales surgen problemas económicos que no nos permiten llegar a la finalidad del proceso? De eso vamos a hablar un poco hoy día, y también, por supuesto, desde el contexto de lo que significa la justicia para la Constitución. Así es, un tema bastante interesante. Es importante este llamado, ¿no?, de justicia que constantemente ante cualquier situación estamos pidiendo, y también se dice pues que acá justicia la van a tener los que tienen poder adquisitivo, poder económico, incluso poder de influencias, ¿no? Bueno, diríamos en el tema contextual de que en el tema de justicia lo tenemos que interpretar desde una perspectiva de sociedad. ¿Y por qué la sociedad, la democracia, nuestra república, nuestro Estado peruano, nuestra forma de organización? Porque la justicia, como sabemos, es uno de los tres poderes históricos del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces quiere decir que estos tres poderes nacen con la constitución de sociedades modernas, constitucionalizadas, porque nos regimos por una constitución que recoge derechos fundamentales, porque sabemos que cada cual tiene una función determinada. El Poder Ejecutivo organiza, gobierna. El Poder Legislativo establece las reglas del juego, las leyes. Y por otro lado, el Poder Judicial y todo el sistema de justicia que involucra el Ministerio Público, registros, SILINPE, la Policía Nacional, los abogados, el Poder Judicial propiamente dicho, que conocemos más, todo ello forma parte del sistema de justicia. Entonces, todo este sistema está ¿para qué? Para que la ciudadanía tenga seguridad jurídica y acceso a resolución de sus conflictos cuando no se puedan resolver en instancias internas. No olvidemos, cuando digo interno, es cuando hablamos de medios alternativos de solución de conflictos, la conciliación, transacción, etc. Pero muchas veces ocurre que no se llega a estas soluciones en la base, se tiene que llegar al Poder Judicial. Entonces, este acceso a la justicia es el que tarde o temprano nos debe garantizar, ojo, un retorno de tranquilidad social. Por eso muchos decimos la paz con justicia social, ¿no? Entonces, va a haber paz en la medida que haya justicia. Y decía, es un tema interesante que no lo he dejado suelto. El acceso a la justicia social muchas veces nos abre la puerta a la diversidad de realidades económicas de la sociedad. Los que tienen una capacidad A, B, C, y aquellos que están de repente relegados, y nos obliga a hablar de los niveles de pobreza del país, por ejemplo, donde no hay posibilidad muchas veces del autosostenimiento, menos pedir un acceso a una justicia que, no justo o no, tiene un costo. Tiene un costo porque si bien la doctrina dice que el acceso a la justicia es gratuito, sin embargo, en parámetros administrativos, el servicio que presta el Poder Judicial lo valorizan en tasas judiciales que se convierten en aranceles, y estos se deben pagar, si no, no se puede realizar un acto procesal determinado. Entonces, hablamos de una dualidad de interpretación. Acceso a la justicia desde la perspectiva doctrinaria, pero en la realidad hay un costo del servicio de justicia que el Estado no lo cubre por el presupuesto público. Entonces el Poder Judicial propiamente se ve obligado a establecer tasas, y esas tasas nos limitan, se convierten en barreras para acceder a la justicia. En ese sentido es que también hay una respuesta. Hace 20 años la Comisión Andina de Juristas analizó la situación del acceso a la justicia y estableció, entre otras
barreras burocráticas para el acceso a la justicia era justamente el tema de la gratuidad, el tema de la ubicación demográfica de los juzgados y otros aspectos que tienen que ver con infraestructuras en todo el país. Entonces, como ven, el tema de justicia no es un tema, el acceso a la justicia, limitaciones al acceso, no es un tema de hoy, es un tema de hace ya de 20 años que en el proceso de reforma del Poder Judicial hemos escuchado al señor presidente del Poder Judicial hace poco en el debate de presupuesto, necesitamos mayor presupuesto para poder bajar las necesidades de las tasas judiciales que a la larga se recargan al usuario. Entonces, sin embargo, decía, hay respuestas que también permiten buscar caminos alternativos para que no sintamos el peso del acceso a la justicia por las tasas como una limitación, sino veamos alternativas como son las exoneraciones y también el Poder Judicial, nuestro país, ha establecido qué procesos están exonerados de gastos. De eso es la otra parte que queremos conversar. Excelente, ¿no? Y es importante conocer precisamente cuáles son estos procesos y cómo acceder a ellos, doctor. Así es. Uno de los procesos básicos, como sabemos siempre el derecho humano, está la vida y la integridad. Y la integridad sabemos que tiene que ver con la alimentación. Todos los procesos alimentarios que tienen que ver con familia, con alimentos, son gratuitos, siempre. Se mantiene su gratuidad absoluta. El tema de la alimentación goza de absoluta gratuidad e incluso asesoría de patrocinios gratuitos por parte del MINJUS, las DEMUNAS, los colegios de abogados que también prestan apoyo a través de los consultorios jurídicos, las universidades que tienen consultorios jurídicos gratuitos. Hoy sabemos que hay defensoría también para garantizar acceso en casos de violencia que van vinculados con alimentos. Temas de alimentos, violencia familiar, son y gozan de gratuidad absoluta. No se pagan aranceles, tasas de acceso de calificación de demanda, apelaciones, no se pagan. Otro de los escenarios que gozan de gratuidad es el tema, en el ámbito civil todavía, no penal, es el tema de los derechos laborales. Los derechos laborales que se convierten también en formas, sabemos que el trabajo es la actividad que permite una retribución y la retribución permite la alimentación, la asistencia familiar, personal y familiar. En consecuencia también goza de este beneficio, por ese contexto. Entonces los procesos laborales también están exonerados. Cierto que hay un nivel de cuantía, le llamamos nosotros, que cuando supera cierta cantidad y supera el mínimo para ser absolutamente gratuito, pagan un arancel, pero en el monto o el porcentaje del 50%. Entonces, no siempre todo, pero hablamos de sumas mayores a 300.000. Es un apoyo bastante grande. Por supuesto. Y normalmente el gran sector que pide acceso a justicia desde el ámbito laboral, trabajadores que llegan al Poder Judicial para el tema laboral, son los que están en el primer tramo, ¿no? Entonces están exonerados de aranceles judiciales. También tienen gratuidad en ese sentido. Y relativa cuando son montos muy mayores, que estamos hablando ya de mayores de 600.000, situaciones muy especiales. Luego tenemos también otro sector que está gozando de gratuidad absoluta, es el acceso a la defensa de la libertad de la persona, valga decir los procesos penales. Los procesos penales no tienen aranceles judiciales, es más, están exonerados de todos los gastos de copias certificadas, apelaciones, tasas, no existe eso. Y en ese sentido establecemos las tres áreas grandes que tienen acceso, exoneración absoluta. Sin embargo, hay otra forma de que sin tener exoneraciones y porque debemos pagar, podemos solicitar una exoneración o lo que llamamos nosotros el auxilio judicial. Entiéndase el auxilio judicial como ese mecanismo para poder solicitar al juez, señor, sabe que para poder continuar con este proceso que es oneroso y no tengo exoneraciones de costos, deseo que a mí se me exonere, ya no es un tema general, es un tema particular. Deseo que a mí se me exonere porque necesito que se me garantice que en vez de gastar en estos gastos procesales pudiera poner en riesgo mi familia o mi persona o la de las personas que de mí dependen. En ese sentido tenemos que surge la incidencia, llamémosles así, o el trámite pequeño,
de una solicitud de auxilio judicial que nos va a ayudar a exonerarnos si es que el juez califica. Para eso hay un formatito que lo buscan en la página web del Poder Judicial o en el juzgado le facilitan y tiene que sustentar 3 cosas. Primero, estado de necesidad, quizás de repente es una persona ya con discapacidad, de repente es una persona que está en rango inferior de la estadística para casos de extrema pobreza, goza de repente de pensión, es una persona mayor de edad, perdón, persona de la tercera edad, adulto mayor, más de 60 años, y así sucesivamente, ¿no? Situaciones que nos van a permitir, le van a permitir al juez decir, efectivamente, esta persona solo tiene una pensión de 500 soles y no puede estar gastando en esto. Entonces, le exoneran de gastos. La exoneración de gastos implica de que ya no pagan las tasas judiciales, pero normalmente dicen que los aranceles de las cédulas sí deben ser pagadas. En fin, hay discriminaciones o decisiones que tienen relativas particulares situaciones, entonces establecen qué no debe pagar o qué no debe pagar. Lamentablemente lo que siempre se tiene que pagar son los honorarios de peritos. Los peritos no están exonerados de gasto porque es un servicio de terceros a favor del Poder Judicial. No es un gasto del Poder Judicial. Entonces, cuando uno nombra peritos, siempre hay que cancelar, aunque gocen de auxilio judicial. Ahí ese sí no se puede exonerar. No se puede. Yo creo que ahí podemos hacer al final, diré algunas recomendaciones que los amigos del Poder Judicial, el Estado deben ver, de tratar de ver exoneraciones para ciertos casos. Si gozo de auxilio judicial, por lo menos que las tasas de peritos, que muchas veces son más de 1000 soles, una pericia con 2 URPs aproximada, entonces limitan y ya se paraliza el proceso porque no puedo pagar el perito. Y eso puede ser determinante para una justicia de calidad, o sea, una decisión que de verdad resuelve un conflicto. No que se quede por falta de pericia, no se determine infundada la demanda y me quedo nuevamente con incertidumbre jurídica de mi situación problemática. Entonces, los niveles de exoneración que se van dando pueden ser relativos y por supuesto también finalmente tenemos que el acceso a la justicia nos guste o no, va a tener que ser parte de una reforma del Poder Judicial, porque en mi opinión muy personal, que ejercemos diariamente con el tema jurisdiccional, judicial y también de asesorías, vemos de que se han incrementado bastante los costos de las tasas y se han creado tasas por situaciones que antes no se pagaba, como decir, se ha diversificado. Claro que estas tasas apoyan al Poder Judicial, pero siempre se siente el peso del usuario de poder pagar, llegar a acceder a cubrir estos requisitos económicos. Siguen siendo una barrera, pero hay formas de poder solicitar exoneraciones de pago cuando ya no exista una exoneración total, como habíamos dicho al comienzo. Así es, ¿no? Definitivamente siempre va a haber la vía, siempre tenemos que buscar el que se haga justicia precisamente porque es un derecho para todas las personas. Muchas veces estas se truncan precisamente por estos montos, ¿no? En el caso de pericia, por ejemplo, hasta ahí van a llegar claro, todo el proceso legal porque no se va a poder tener el acceso a ello por los problemas económicos. ¿Cómo nosotros obtenemos estas respuestas ante el apoyo económico que solicitemos en base a la carga procesal también que hay, ¿no? ¿Cuáles son los plazos que se establecen, doctor? Regla general es de que pedido o a cualquier solicitud ante un juzgado tiene 5 días para calificar, pero sabemos que esto se dilata un poco por la carga procesal. Sin embargo, también yo creo que lo inmediato que puede hacer una persona, aparte de sustentar su necesidad de exoneración de gastos, es hacer uso del principio de inmediación. O sea, ir a hablar con el magistrado, conversar con él, explicar su situación y de repente humanizar más el pedido. Eso es cierto, a veces el magistrado, no porque no lo quiere, al contrario, es una persona muy sensible. Normalmente es una persona sensible porque sabe que es su responsabilidad determinar la administración de justicia, que en la historia siempre se ha dicho que es más divina que humana, ¿no? La justicia solo viene de Dios. Dicen, no olvidemos la anécdota de que cuando San Martín se independiza del Perú, le dicen, usted va a administrar justicia, yo no lo hago, porque eso viene de Dios, yo no puedo hacerlo. Entonces se separa de la administración pública la administración de justicia, ¿no? Esa es una frase que la recuerdo mucho del libro Memorias de un juez de García Toma, me parece que es, que sí, el que habla de eso, ¿no? Entonces eso refleja la gran responsabilidad que tiene el juez. Volviendo al tema,
Entonces, esta sensibilidad que tiene el juez de administrar justicia se materializa muchas veces no con la cantidad de documentos que llegan, sino con la inmediación. Entonces, es recomendable que los que están necesitando exonerarse de una o están solicitando una exoneración vayan a conversar con el magistrado. Es cierto, hay reglas, hay horarios, tiene que preverse, no va a ir a la hora que uno considera. Hay que seguir los protocolos para efecto de poder acceder. Lamentablemente, y digo lamentable porque siempre ocurre de que la virtualidad nos generó una aplicación del juez te escucha. Y el juez te escucha es un programa donde uno ingresa, solicita hablar y le responden cuándo puede venir o cuándo le van a atender. Pero a veces no es lo mismo que como conversar contigo ahora en este momento, amigos. De manera personal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la virtualidad? Estábamos en casa, sí. Pero no, hoy día es personal. Y eso es igual. El juez te escucha cuando te ve, te oye, siente la sensación o también a veces la simulación de necesidad, por eso a veces también se deniega. Entonces, todos esos detalles. No me quiero olvidar, me acordaba hace un momento, me hiciste acordar, también tenemos los jueces de paz. No olvidemos que los jueces de paz son órganos jurisdiccionales que están en los barrios, voy a llamarlo así, discúlpenme amigos jueces, tiene toda la jerarquía jurisdiccional de cualquier juez, pero están en las zonas donde prestan servicio a la comunidad. Estos jueces, normalmente elegidos por elección, normalmente no deben cobrar y tienen una tarifa muy pequeña, muy diferente a la de los jueces ordinarios, para efecto de poder garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Y también la justicia tiene que ver con el patrocinio. No olvidemos que detrás de una gestión judicial, debe haber una asesoría. Entonces nosotros los abogados, obviamente es una profesión independiente, pero también damos servicio social y las instituciones que mencioné, universidades, colegios, municipios, normalmente tienen entes de asesoría gratuita, que eso también alivia el costo del acceso a la justicia. Perfecto, entonces miren todos estos detalles tan interesantes que todos debemos de conocer, ¿no? No limitarnos realmente siempre el exigir justicia, el alzar nuestra voz, el ir también de acuerdo a la posición que tenemos para exigir también, ¿verdad, doctor? Lo que nos corresponde. ¿Qué detalles más deberíamos de saber precisamente para todas esas personas que creen de que porque no tienen una accesibilidad económica no van a poder acceder a la justicia? Yo creo que en un país que se presta de democrático, siempre la ciudadanía, como dices bien, debe saber conscientemente que tiene mecanismos para el acceso de tutela jurisdiccional que llamamos nosotros. Y la tutela es el deber del Estado, a través del sector justicia, de asegurar que se administre esta de una manera que permite el acceso a todos. Entonces, amigos televidentes, lo que tenemos que tener claro es de que sí tenemos caminos. Creo que el primer paso que deben dar es consultar a un centro, al mismo Ministerio de Justicia. Hay entes internos en el Ministerio de Justicia, en los colegios profesionales que he dicho, y de abogados sobre todo, y en las universidades, que nos pueden orientar y ir encauzando los caminos y mecanismos para acceder a esa palabra tan preciada que es un cliché, pero que significa mucho, ¿no? La justicia. Así es, doctor. Tenemos la primera consulta que nos llega a nuestra línea WhatsApp. Recuerden, amigos, el número es 913-16-2653. A través de este puedes hacer llegar tus dudas y consultas. La primera de ella dice: buenos días, doctor. En el caso de que se tramite un proceso de alimentos en un juzgado de paz, ¿siempre se paga? Como acabo de decir, tenemos juzgados de paz letrados. Contextualizamos. En el sistema organizacional del Poder Judicial tenemos varios jueces, desde el paz letrado hasta la Corte Suprema. Sin embargo, hay uno especializado que habíamos dicho que tiene carácter comunal, que es el juez de paz. Hemos visto excesos, y eso hay que decirlo con palabras. A veces los amigos magistrados de jueces, de juzgados de paz, se exceden en cuanto establecen parámetros de tasas judiciales o aranceles propiamente dichos para ciertas diligencias. Hay una tabla. Yo recomiendo al amigo que vea la tabla que se publica en la página web del Poder Judicial, y cuando no, consulte a la sede de corte donde pertenezca este juzgado de paz. Y los cobros, y hay que también evitar el tema del exceso o corruptela que pudiera surgir. Hemos visto donde incluso por alimentos cobraban
voy a decirlo porque hay que decirlo, una sociedad abierta hay que criticar lo malo y aplaudir lo bueno. A una señora por alimentos le decían 150 soles por mandar un oficio. No, pues, no, el oficio es gratuito. En el sistema especializado incluso es nada. No se paga ni un sol, ni 10 centavos. Entonces hay que los jueces tienen que hacer uso de esas tablas, que es lo único que pueden cobrar, y cuando veamos que hay una situación aparentemente anómala, tienen el órgano de control para solicitar que se verifique si lo que me están pidiendo es lo más adecuado. Normalmente en alimentos también están, yo he sido juez de paz, también he sido juez mixto, he sido juez suplente y sé muy bien cómo es el tema de que en el acceso a la justicia en juzgados de paz, donde es la comunidad la que viene, tenemos que tener mucho criterio para no exceder la tabla que nos permita la ley y por otro lado, incluso pese a eso, exonerar a la población que no tenga el acceso aún a esa mínima tabla. Entonces yo creo que es un tema de solidaridad social que debemos manejar. Si el amigo que ha consultado cree que hay una situación de exceso, porque no se debe cobrar salvo algunas diligencias. ¿Cuál es la diferencia y por qué el juez de paz tiene tabla para cobrar? Porque en los jueces letrados para arriba tienen presupuesto público. En cambio ellos, los jueces de paz, no lo tienen. Entonces, salvo que a veces les apoya con material, papeles, etcétera. Pero la logística es propia del juez. Entonces, es razonable que se le permita cierta situación, pero en alimentos hay que ser muy juicioso, no hay cobros, salvo que sea una diligencia, una inspección, porque tengo que ir a un lugar, entonces normalmente puede ser 30 soles, 20 soles, según la tabla, y eso tiene que regularse adecuadamente. Entonces la tabla es a nivel nacional, no es en un solo sitio del país. Amigo mío, entonces tiene usted 3 caminos, evalúe bien, si cree que es una situación no normal, puede recurrir al órgano de control. Perfecto, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, ATV Sur. Doctor, cuando una municipalidad no canceló una factura, ponían trabas un alcalde y otro, y ya pasaron 13 años. Hay carpeta en el Poder Judicial. ¿Ya no cancelarán? Gracias. A ver, debo presumir que esta persona que le debían una factura ha recurrido al Poder Judicial o a través de un proceso contencioso administrativo está exigiendo que se le pague. Si esto es así, lo que queda al amigo es exigir los mecanismos de apercibimiento adecuados para que le puedan requerir al municipio. Lamentablemente, y tocas un tema, estimado Fiorelita y estimado amigo, en el sentido de que el Estado tiene exoneración de gastos. Entonces, cuando uno litiga con el Estado, los órganos del Estado, valga decir municipios, entidades públicas, cualesquiera que sea, normalmente ellos están exonerados y nosotros no. Un poquito pareciera que es injusto, ¿no? Porque yo tengo que pagar aranceles, el no. Pero ¿qué es el Estado? El Estado no se cobra a sí mismo. Sin embargo, hay mecanismos donde el Estado mismo es el deudor, no el acreedor. En este caso, que dice que voy a cobrar unas mensualidades de algún rubro que no conozco mucho, no lo ha dicho bien. Entonces, yo creo que ahí tiene que hacer uso de los mecanismos para que se le requiera al Estado que presupueste ese gasto a efecto que se le pague. Y cuando es muy pequeño, debe apercibirse, solicitar que se le aperciba, que haga uso de la caja chica que tiene para contingencias judiciales. Todas las entidades públicas tienen un rubro de contingencias judiciales que le llamamos a veces la deuda social, ¿no? Entonces, el Estado tiene. Entonces, muchas veces por política del titular del pliego, valga decir el alcalde, quien corresponda, no autoriza, y ese es otro escenario que más bien sale del ámbito jurisdiccional, es un ámbito más político, pero no lo autoriza el pago. No sé el monto, si el monto es pequeño debe pagarse. Eso ocurre mucho en el sector de educación, cuando hay remuneraciones de vengados y no se paga, cuando son montos pequeños, a veces de 300, 500, 700 soles, pero lo dilatan que se presupueste para el otro año. No, hay caja chica que debe atender eso. Ahora, si hablamos de 300.000 soles, una deuda por, qué sé yo, N derecho que se haya logrado, ya eso tiene que, puede superar la caja o sumando varias personas, supera millones. Entonces eso sí tiene que ser materia de presupuesto, ¿no? Que de un año se prevé, se pide y se prevé para el otro año. Entonces el usuario tiene que esperar. Esos montos pequeños deberían exigirle vía apercibimientos
ante el Poder Judicial, a solicitud de parte. Perfecto, doctor. Gracias por su respuesta.